Jóvenes, muy buenas tardes. Les habla el profesor Dante, profesor del área de Matemática y Ciencias. El día de hoy vamos a realizar el tema en el curso de Química, Nomenclatura Inorgánica. Pues dentro de este tema, nomenclatura, lo que nos hace es ver las formas, los métodos que existen para poder pronunciar, darle nombre a cierta sustancia cuando se mezclan átomos. Entonces, eso va a depender mucho de la valencia de los elementos que se van a mezclar. Entonces, estas valencias, que nosotros ya lo hemos visto y lo conocemos, sabemos qué cosa es, son los electrones de la última capa, nos va a servir a nosotros para poder saber cuál es el nombre del compuesto químico. Muy bien, entonces empecemos. Empecemos, chicos, de una vez. Nomenclatura inorgánica. Nomenclatura inorgánica. Muy bien. Para iniciar la nomenclatura, debemos saber lo que es la valencia. Ya les dije hace un momento que es la capacidad de un electrón para enlazarse. O sea, si hablamos de la valencia de un elemento, sabemos que es o son los electrones de la última capa. Pero ¿qué representa la valencia aquí en la nomenclatura inorgánica? Sería pues, ya que vamos a tener sustancias que se van a entrelazar, elementos que se van a entrelazar para formar una sustancia, entonces la valencia va a ser la capacidad de un átomo para poder enlazarse. Esto nos lleva al estado de oxidación. Estado de oxidación. ¿Qué cosa es el estado de oxidación? El estado, chicos, de oxidación viene a ser o es la carga aparente que tiene un átomo. Ojo, la carga aparente, no la carga, sino la carga aparente que posee un átomo. Y esto ocurre en una especie química. Muy bien. La indicación del número de electrones de un átomo es porque éste gana o pierde electrones. Y eso ocurre cuando se rompe el enlace. Entonces, cuando se rompe el enlace, va a haber un átomo que va a ganar electrones y otro que va a perder. Entonces, ahí es donde encontramos nosotros estos llamados estados de oxidación. Pero ¿cuál sería la regla para hallar el estado de oxidación? Muy bien. La regla para determinar el estado de oxidación, vuelvo a repetir, va a ser muy importante que conozcamos cuál es el estado de oxidación. Sabemos que viene a ser una valencia aparente, ¿correcto? Claro, porque no olvidemos que por cierto instante se va a ganar o se va a perder electrones. Entonces, es por ello que lo llamamos como carga aparente, ¿sí?
Muy bien. Ahora, pero, ¿cuál sería la regla para poder hallar el estado de oxidación? Algo muy importante para poder darle nombre a la sustancia o elementos químicos que se forman. Muy bien. Dice, el estado de oxidación de un átomo va a ser cero cuando éste no se combina. Entonces, el estado de oxidación es cero. Es cero. Cuando este átomo no se combina. Cuando el átomo no se combina. Siguiente regla. El estado de oxidación del hidrógeno es +1. El estado de oxidación del hidrógeno es +1. Siempre. ¿Por qué el hidrógeno? Porque los enlaces, las mezclas, combinaciones que vamos a tener, tienen que ver mucho con el hidrógeno y el oxígeno. Con ellos vamos a formar las combinaciones. Muy bien. Pero siempre será, profesor, +1. Bueno, con el hidruro metálico es -1. Acá, salvo el hidruro metálico. Aquí es -1. En el hidruro metálico. ¿Qué más? El siguiente, o la siguiente regla, es el estado de oxidación del oxígeno es -2. Ah, mira, el estado de oxidación del oxígeno va a ser siempre -2. Siempre. Salvo, ojo, hay una excepción con el peróxido. O los peróxidos, ahí es -1. Con los peróxidos, el valor es -1. Esa va a ser la regla que vamos a tomar, chicos. Bien, copien ahí para continuar.
Muy bien. Chicos, ahora hablemos de la función óxido. Pero, ¿por qué el nombre de función óxido? ¿Y qué cosas son? ¿A qué llamamos función óxido? Estos, chicos, son compuestos binarios que se obtienen por la combinación, ojo, entre elementos químicos. Ahora, si queremos nombrarlos, se utiliza siempre la nomenclatura tradicional. ¿Pero cuál es esa nomenclatura tradicional? Bueno, durante muchos años se ha trabajado la forma siguiente. En la función óxido, de ahí el nombre de óxido, oxígeno, viene a ser la combinación, ¿sí?, entre un elemento con este. Entonces, cuando mezclamos un elemento, ojo, un elemento se enlaza con el oxígeno, ¿qué va a pasar? Yo necesito saber cuál es su estado de oxidación del oxígeno. Bueno, ya hemos dicho, es menos 2. Es menos 2. Entonces, ya conozco el estado de oxidación, ahora debo conocer el estado de oxidación de este elemento. Ah, mira. El estado de oxidación tiene que ser positivo para que esté el enlace. Si no, no tiene enlace. ¿Correcto? Pero, ¿y ahora qué es lo que se hace? Se hace lo siguiente. Acá vamos a tener ya un enlace, pero ahora vamos a tener la sustancia de la siguiente manera. E2, oxígeno, X. De esa manera. Donde E es el elemento químico. E, el elemento químico que vas a juntarlo con el oxígeno. ¿Correcto? O es el oxígeno. O el oxígeno. Entonces, simplemente los estados de oxidación se van a colocar aquí como sus subíndices. De esa manera. Entonces, la cantidad de átomos del elemento van a ser 2. Y la cantidad de elementos del oxígeno van a ser X. Y eso va a depender del elemento con el cual se junte. Pasamos ahora a la nomenclatura tradicional o clásica. Copien, chicos, para explicar la nomenclatura.
Nomenclatura tradicional o clásica. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hablar de este tipo de nomenclatura tradicional. Acá se nombra, ojo, de acuerdo al estado de oxidación del elemento. Muy importante conocer el estado de oxidación del elemento. Entonces, si uno conoce el número de estado de oxidación, por ejemplo, ¿qué pasa si es 1? Si el estado de oxidación es 1, entonces este tipo es único, ¿correcto? Tiene solamente un valor. Vamos a ver el prefijo y el sufijo. Va a haber un prefijo y un sufijo. ¿Cómo se entiende? Claro, o sea, antes del nombre, vamos a colocarle unas letras. Y después del nombre, también. Cuando el estado de oxidación es 1, no se coloca ningún prefijo, solo un sufijo. Y el sufijo es ico. Ico. Todos terminan en ico. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tiene dos números de estado de oxidación? Si tiene 2, va a tener al menor y al mayor. ¿Correcto? Entonces, para el menor y para el mayor. Para el menor va a tener un sufijo también. Este es oso. Para el mayor es ico. Copien ahí para hacer lo que sigue. A ver, copien ahí.
Entonces, estamos viendo para el número de estado de oxidación 1 y 2 solamente. ¿Qué pasa si ahora fueran 3? Si el estado de oxidación de su número es 3, vamos a tener un valor menor, intermedio y mayor. Cuando es 3. Entonces va a haber acá, ojo, acá es 2. En cambio acá van a haber 3. 1, 2, 3. El menor, intermedio y el mayor. Pero el único prefijo es para el menor, al cual se le va a colocar hipo. Solamente para el menor, hipo. Prefijo. Y como sufijo, oso, para el menor, oso, para el intermedio, ico, para el mayor. Esa es la regla. Y si fueran 4, en el caso de 4, voy a borrar. Porque nos podemos tocar con 4. Si fuese 4, vamos a tener el menor, mayor y 2 intermedios. A ver, un menor, 2 intermedios y un mayor. El prefijo es hipo para el menor. Y ojo, para el mayor va a ser per. El sufijo va a ser oso, oso, ico, e ico. Esa es la forma.
Pasamos ahora a la nomenclatura de stock. ¿Qué se le llama? Nomenclatura de stock. Nomenclatura de stock. Esta nomenclatura, aquí, los óxidos se nombran con la palabra óxido, seguido del nombre del elemento, y a continuación el número de oxidación del metal, pero ojo, se le coloca con números romanos. O sea, muy práctico esta nomenclatura, porque lo único que tendrías que hacer es decir siempre, antecederle la palabra óxido. Óxido y luego el nombre del elemento. Por ejemplo, óxido de fierro, ¿correcto? Pero luego, al final, lo que tienes que colocar entre paréntesis es el número, ojo, pero y en números romanos, el número de estado de oxidación. Entonces, una vez que conoces tú ese número de estado de oxidación, al final lo colocas por el número romanos. Entonces, muy práctico esta forma de nomenclatura. La siguiente nomenclatura es la sistemática. Existe una unificación de ideas con respecto a la aplicación de nomenclaturas. Es la YUPAC. ¿Pero qué cosa es la YUPAC? YUPAC, cuyas siglas nos dicen que es Unión Internacional de Química Pura y Aplicación, o aplicada. La YUPAC lo que hace es tener un control en cuanto a las formas de lectura que tiene. Porque, ojo, podemos tener elementos que se combinan y forman sustancias, y van a haber formas diferentes, pero que al final nos dan a conocer la misma sustancia. Entonces, acá nos dicen, para esta nomenclatura sistemática, que es importante que las proporciones en que se encuentren los elementos y el número de oxígeno se deben de indicar mediante prefijos griegos. Acá también es una forma muy práctica, porque lo único que tienes que conocer tú es la cantidad de ¿qué? De átomos de oxígeno que se van a mezclar. ¿Y eso cómo lo consigues? Con el estado de oxidación colocándolo en A, ¿cierto? Entonces ya una vez, miren qué importante es con el conocimiento de estado de oxidación. Una vez que conoces tú ello, tú dirías, ah ya, número de oxígenos, lo primero. Vamos a ver yo. La cantidad de oxígeno que se va a mezclar. Puede ser 1, puede ser 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuál sería el prefijo que se le va a colocar? Mono, di, mono, di, tri,
tetra, penta. Prefijos griegos. Chicos, ahí está la foto. Función óxido. Función óxido. Los óxidos básicos u óxidos metálicos se obtienen por las combinaciones de un elemento metálico y oxígeno. Entonces, vamos a colocar un ejemplo.
cobre 2, oxígeno 1. Por la forma tradicional, va a tener un nombre. Óxido cuproso, lo llamaríamos. En la tradicional. Stock, óxido de cobre. De cobre. Pero, ¿qué hemos dicho? Entre paréntesis, la valencia, el estado de oxidación. Estado de oxidación, 1. El oxígeno, 2. En cambio, para el sistemático, sería óxido de dicobre. ¿Por qué? Porque son 2 cobres, 2 átomos de cobre. Aquí vamos a ver. Pero entre paréntesis 2. Y es que ahí se coloca el estado de oxidación del oxígeno. Distinto sería el caso, también se puede dar, y sería óxido cúprico. Cúprico. Lo que sucede es que acá estamos trabajando con estado de oxidación del oxígeno. ¿Correcto? ¿Qué hemos dicho? 2. Acá, en cambio, acá es un elemento cobre, un átomo de oxígeno. Estado de oxidación 1. Entonces lo llamaríamos óxido de cobre 1. Y para el sistemático, simplemente monóxido de cobre. Nada más, chicos. ¿Sí? Es lo mismo. Muy bien, chicos. Ahí nos quedamos. Entonces, muy agradecido con cada uno de ustedes. Esta es la forma en la que nosotros podemos leer el nombre de una sustancia cuando se mezclan elementos químicos. Y chicos, hemos terminado entonces con esta clase de química. Muy agradecido.